Te damos gracias, Dios, por el momento en el que nos permites vivir, por la clase que podemos tener, pero además, Señor, porque hoy que es tu día, queremos dedicarlo, lo hacemos a ti y honramos tu nombre, Señor, con nuestra adoración. Y te suplicamos que en esta hora que vamos a estar juntos en esta reflexión de este pasaje, sigas estando con nosotros y nos sigas instruyendo acerca de lo que es importante para ti, que debe de ser importante para nosotros. Te ruego que te quedes, Señor, con nosotros, esté también con aquellos que, alguno que otro que estará de camino, y con nuestra iglesia ausente ahora, Señor, que está en casa o en cualquier otro lado. Bendícenos, cuida de nosotros y sigue siendo propicio para cada uno de nosotros. Lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a Mateo 5. Y voy a leer de Mateo 5 los versículos 27 a 30. Y voy a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, estamos dando continuidad al pensamiento que empezamos la semana pasada o que retomamos la semana pasada, y quisiera yo que se acordaran un poco acerca de la puntualización que hicimos sobre la tradición oral, ¿no? Hablamos de la tradición oral. Dijimos que la tradición oral es lo que se va escuchando o se va transmitiendo de boca en boca a oído en oído, es decir, que va caminando la información, ¿no? Decíamos que un poco en nuestro contexto pudiésemos decir que es algo así como el teléfono descompuesto, ¿no? Que no necesariamente el mensaje a través del teléfono descompuesto llega igual que como inició. Muchas veces llega alterado, a lo mejor diciendo casi lo mismo con otras palabras, pero va caminando este famoso teléfono descompuesto. La tradición oral, no acercándonos demasiado a esta descomposición del teléfono descompuesto, pero tiene el riesgo de ser matizada de alguna manera distinta, de tal forma que el que la escucha puede ser influenciado por su cultura, por su costumbre, por sus condiciones muy, muy particulares, incluso sus prejuicios, y transmitir el mensaje ya maquillado, ¿no? Un poco más a modo, digamos, ¿no? Y aparentemente, dijimos la semana pasada, eso estaba pasando con los fariseos, particularmente con ellos, y que estaban haciendo influencia con los cristianos de aquella época. Por eso, atendiendo el tema de la tradición oral, el Señor empieza esta serie de menciones, ¿no? Que tienen que ver con el uso de la ley, el uso correcto de la ley, y empieza con este asunto de la tradición oral. Oísteis, ¿no? Que fue dicho a los antiguos, ¿no? Ustedes oyeron que fue dicho. No, decíamos la semana pasada, lo puntualizamos, no dice leísteis, ¿verdad? Que fue dicho. No dice eso, sino oísteis. Es decir, han oído ustedes, ¿verdad? Pasó de generación en generación y trajeron a cuenta los mandamientos del Señor, ¿no? Y si ustedes pueden echarse un clavado en el tiempo que pasó entre los 10 mandamientos y lo que está diciendo Jesús aquí, pues son centenas de años, ¿no? Son muchísimos años. Así que, pues imagínense cómo fue de boca en boca transmitiéndose la ley de Dios, aun y cuando ya había inscripciones masoréticas, había ya traducciones de los escribas de algunos textos del Antiguo Testamento y en la vida cotidiana,
De todas maneras, el texto masorético también hace sigue siendo tradición oral y solamente copian y añaden alguna información. Entonces, bueno, los apóstoles que están ahí con el Señor Jesús, los discípulos más bien, que están con el Señor Jesús, tienen que saber que son ciudadanos del reino, como ya dijimos, que tienen que tener una conducta determinada y un concepto correcto de la ley de Dios que mandó desde el principio. Y así fue como el Señor atiende esta tradición oral en el mandamiento de no matarás, y ya vimos que hay una expresión muchísimo más amplia acerca del asunto. No solamente es quitarle la vida a alguien, sino incluso enojarse, incluso decir fatuo, necio al hermano, esto hiere, ¿no?, el mandamiento, ¿no? Y pone ejemplos que tienen que ver con la devoción. No puedes adorar al Señor si estás con esta condición de enojo, de disgusto, ¿no?, de llamar necio, fatuo a alguna persona no solamente de la iglesia, de cualquier lado, ¿no? Dice la palabra, pues deja tu ofrenda en el altar, ¿no? No significa que dejes tu dinero, sino tu ofrenda de adoración incluso, ¿no? Tu devoción, ahí déjala, deténla un poco, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ya regresa. Dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Así que hay una urgencia para no caer en la transgresión del mandamiento de no matarás. Pero avanzando, el Señor no solamente se queda con este mandamiento de no matarás haciendo una exégesis preciosa del mandato, sino que ahora llega al punto, uno de los puntos más álgidos, porque matar es una cosa y adulterar es otra, ¿no? Y es muy probable que muchos de los hombres y de los fariseos de ese tiempo, por la tradición oral, por las costumbres, por la mala interpretación de la ley, era como más común pues tener una relación adúltera que matar a alguien, incluso socialmente hasta más permitido, digamos, ¿no? Porque hoy día, si una persona adultera, no lo meten a la cárcel, pero si mata, pero por supuesto que va a la cárcel. Pero una persona adúltera no tiene castigo, digamos, ¿no? Simplemente el desprecio del cónyuge, un divorcio, qué sé yo, ¿verdad? Pero pues no es llevado a la prisión, ¿no? Los matices son un poco distintos. Entonces, en el caso del adulterio, aun y cuando el tema de no matar, y que ya vimos todas sus consideraciones, es un asunto importante, entonces el Señor toca este punto que puede estar oculto en la vida de las personas, ¿no? Oculto, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Puede estar en la conciencia, en la mente, en el corazón de las personas, y no es un pecado que sea tan evidente como llamar fatuo necio a un hermano. Cuando alguien llama fatuo necio o se enoja contra el hermano, pues es a todas luces evidente, ¿no? Es a todas luces notorio, se puede notar, se puede ver, pero este mandamiento no. Esta mención de no cometerás adulterio no lo es más del corazón, es más interno. Incluso una persona puede vivir muchos años, toda su vida, transgrediendo el mandamiento y ni quien se entere, ¿no? Ni quien se entere, ¿no? Así que entonces tiene un matiz distinto y por supuesto que le pega durísimo a los fariseos de la época y claro, a los apóstoles, ¿no? A los discípulos, que no solamente son los apóstoles, son los discípulos, que puede ser que dentro de los discípulos haya habido personas con ciertas tendencias o ciertas tentaciones, ¿no? Así que el Señor empieza con este asunto de la palabra, dice, no cometerás adulterio. Tenemos que poner como referencia a los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tienen 2 menciones al respecto. Los que estuvieron en esta clase hace ya tiempo atrás pueden recordar que allá en Éxodo 20 hay una mención de no cometerás adulterio que está en un solo versículo, ¿no es cierto? Está en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 14. Ahí está ese mandamiento. No cometerás adulterio. Eso dice. Pero más adelante tiene algo que la complementa cuando habla de la codicia. Porque si ustedes se acuerdan, en el versículo 17, además de no codiciarás la casa de tu prójimo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces se complementan, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Evidentemente, ¿no?
quiero pensar que en la época en que se dieron las tablas de la ley y el pueblo judío lo leyó, le quedó clarísimo que las tablas de la ley o los 10 mandamientos son un conjunto de normas que se complementan una con otra. No son como aforismos como los proverbios que pueden ser utilizados de manera distinta, sino que son complementarios. Empieza con una relación vertical de nosotros hacia Dios y luego horizontal con el prójimo, ¿no? Pero son complementarias. Una cosa no excluye a la otra, más bien la complementa. Así que en aquel tiempo es muy probable que los judíos que estaban allá en el desierto hayan comprendido perfectamente bien que no deberían de cometer adulterio. Clarísimo, yo no voy a cometer adulterio. Pero también les debió haber quedado claro que no podían codiciar la mujer de su prójimo. Y lo que hace el Señor Jesús es hacer esta complementariedad, hasta atraer a la mente este asunto, ¿verdad? De los judíos, de los discípulos de Cristo, ¿no? Lo trae a la mente y entonces añade justamente esta información diciendo, ¿no? Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, y luego dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Sí es perceptible. Los 10 mandamientos dicen no cometerás adulterio, y en el último mandamiento no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Aquí el Señor las junta, ¿no? Las une, las complementa. Habla de no cometerás adulterio, pero dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que hay un tema de codicia. No está mal ver a una mujer. El problema es codiciarla. Y entonces hay un pecado del corazón y de los ojos, pero ciertamente los judíos de aquella época, los fariseos de ese tiempo y alguna que otra persona seguramente pensaban que era suficiente con no cometer adulterio, no tener una relación ilícita con otra persona. Sin embargo, se habían olvidado del 10º mandamiento, que era o incluía no codiciar a la mujer del prójimo. Casi podemos escuchar a algunos de esta época decir, bueno, yo sí miro a una mujer para codiciarla, pero no hago nada, ¿verdad? O sea, yo no, pues no me meto, ¿verdad? Yo no le hablo, la respeto y está guapísima, ¿verdad? Pero de lejos, ¿no? Y que decimos, bueno, pues qué decente, ¿no? Pero hay un problema serio, porque eso es por eso lo que decía yo hace un momento, que no es un pecado tan evidente, ¿no es cierto? No es tan notorio, porque se puede estar, pues, digamos, albergado en la mente y en el corazón de las personas, ¿no? Ahí está albergado en el corazón de todas las personas. Así que entonces el Señor, atendiendo este mandamiento, ¿no? Que está muy explícito aquí, está diciendo, bueno, ustedes oyeron esto, seguramente están pensando que no han tenido relación con otra mujer, pero ciertamente la han codiciado. Han visto a una mujer y la han codiciado. Cuando estábamos estudiando los 10 mandamientos, dijimos que había mandamientos explícitos e implícitos. Dijimos que había cosas explícitas, concretas, pero que tenía implicadas varias cosas. No solamente tenía implicado que este asunto va a incluir tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque alguna mujer pudiese decir, bueno, se lo está diciendo a los hombres, porque si miras a una mujer para codiciarla, ¿no? Ya las mujeres dicen, nosotros no tenemos que pasar por esto, dele la vuelta a la página y vámonos a otra cosa. No. Esto incluye a todas las personas, tanto hombres que codician a la mujer del prójimo como las mujeres que codician a la mujer del prójimo. Es muy probable que culturalmente hablando dijéramos que es más común que un hombre codicie a una mujer del prójimo que una mujer, pero sorprendentemente, ¿no? Hay muchas mujeres también que tienen este problema de codiciar a un hombre, lo ven y lo codician. Eso es algo que está implícito, es una norma que no debemos de excluir. La otra cosa que está implícita en el mandamiento de no cometerás adulterio tiene que ver con la exigencia, el mandato de la lealtad, de la fidelidad, ¿no? No solamente es no lo hagas, no codicies a la mujer de tu prójimo, sino busca la fidelidad y la lealtad con tu marido, con tu esposa. Hay un trabajo deliberado que hacer, un trabajo deliberado que hay que considerarlo.
¿no? Tienes que hacer un juramento, ¿no? Delante de tu esposa, de tu esposo, delante de Dios, de que te vas a mantener completamente entregado en cuerpo y alma, evidentemente a Dios, pero humanamente hablando, a tu esposa o a tu esposo. Hay un pacto de fidelidad, de lealtad. Ese es un asunto muy importante. De repente podemos encontrar parejas, ¿no? Matrimonios que pueden tener una apariencia maravillosa de unidad, de amor, de un celo matrimonial, y uno dice, caray, ¿cómo me gustaría que mi matrimonio fuera así, ¿no? Y luego de repente vamos descubriendo en diferentes ámbitos, diferentes personas, que ese matrimonio perfecto, ¿no? Estaba tan vulnerable y era tan susceptible que de repente sale el asunto de que había una situación de adulterio del corazón y de facto, ¿no? Porque es una cosa que se esconde, es una cosa que se esconde. Y cuando es sacada a la luz, pues les daña mucho a las personas que están afectadas, daña al cónyuge, daña a los hijos, daña a la iglesia, daña a todo mundo, a todo mundo. Por eso ahorita más adelante vamos a ver que habla la Biblia de que si tu ojo te es ocasión de caer, échalo, ¿verdad? Sácalo de ti. Incluso está involucrado el infierno en esto, ¿no? Así que entonces el mandato tiene ciertas consideraciones para poder acatar. La otra cosa que es importante en la interpretación del texto es que tenemos que dar cuenta que hay dos conceptos. Uno, no tiene que ver con mirar a una mujer para codiciarla, mirar a un hombre para codiciarla. Este primer asunto, que no está en las tablas de la ley, porque la tabla de la ley dice no cometerás adulterio, aun y cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero ahí hay otra cosa implícita. Y John Stott, que es un referente del que estamos nosotros tomando para la clase, menciona que incluso están involucrados otras cosas de pecados sexuales. Porque evidentemente aquí está involucrado el pecado sexual, ¿cierto? Hay involucramiento en eso. Y dice que entonces están implicados no solamente el adulterio, pero está implicado todo aquello que viene como resultado de la fornicación. Y en algún momento, en la clase, en esta o en cualquier otra clase, hablábamos que la palabra fornicación es una palabra que viene del griego porneia. Esta palabra es utilizada por el apóstol Pablo, también es utilizada por el Señor Jesucristo en diferentes momentos. Incluso el Señor Jesús la utiliza cuando vienen y le dicen es lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y entonces el Señor dice no por cualquier causa, a menos que sea por causa de fornicación. Y utiliza la palabra fornicación. En la teología bíblica, particularmente del Nuevo Testamento, porque la palabra en el Antiguo Testamento no existe tal como tal, porque es hebreo, aun y cuando hay palabras para esto, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Ahora, si ustedes tienen un poquito de cuidado en esta palabra griega, de porneia viene también pornografía, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de una consideración al respecto a esta palabra. Pero esta palabra porneia, según la norma de la teología bíblica, la norma estricta de la teología bíblica, ¿verdad? Tiene que ver con cualquier otra relación sexual que no sea el matrimonio. Cualquier otra. Sea objetiva o subjetiva, sea visible o invisible. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona comete adulterio, cuando un joven tiene relaciones sexuales con su novia o con su novio, están cometiendo un pecado de fornicación. Y de fornicación se desprende el adulterio, la pornografía, el bestialismo, la zoofilia y todo lo que a ustedes se les ocurran, que hoy hay una ¿verdad? Un gran catálogo de pecados sexuales, muchísimos. En nuestro tiempo es posible que alguna persona diga, yo no veo a una mujer para codiciarla, pero tristemente tengo que hablar de este asunto, pero hoy día la pornografía es un libro abierto, ¿no? Y no está vetado, ¿no? Está a la vista de todo mundo, en internet, y hasta en la televisión, hasta en las caricaturas, ¿no? Antes dice el comentarista de referencia
pues existía solamente en la mente de las personas y para grupos exclusivos, luego fueron en revistas y luego fueron en películas específicas y ahora está abierto para todo el mundo. De tal manera entonces que no solamente la consumación del acto sexual, sino incluso ver, ¿no?, escenas de esta naturaleza, ¿no? Esto rompe el mandamiento, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque la palabra forneia tiene implicado esto. Y de ahí en fuera, amados hermanos, cualquier cosa sexual que no tenga que ver con el matrimonio es pecaminoso. Cualquiera, la que digan, la que se les ocurra, la que inventen de aquí en adelante, la que exista en este momento, ¿verdad?, es ilícita. La única relación lícita delante de Dios sexual es el matrimonio. Es el matrimonio. Y a mí me ha gustado mucho a través de los años en consejerías prematrimoniales hablar de esto, porque hay mucha tentación, ¿no es cierto? Hay mucho jugueteo, hay mucho peloteo con estos conceptos, incluso hasta justificaciones, ¿no? De por qué, y el chavo le dice a la chava, pues oye, nos queremos, nos vamos a casar, no pasa nada, y tienen una relación abierta y qué sé yo, es pecado, y la Biblia lo condena. ¿No es cierto? Lo condena porque está mirando a una mujer para codiciarla, porque está viendo a un hombre para codiciarla, su novio, su novia. Y algunas personas que están en su casa, en la privacidad, nadie los ve, están solitos y ven alguna cosa en internet o en la televisión, están rompiendo el mandamiento, sin duda alguna, porque están codiciando lo que no tienen en casa, ¿verdad? Están rompiendo la ley, ¿no? Están rompiendo el mandamiento, ¿no? Dice Martin Lloyd-Jones, en un comentario de este mandamiento, que a partir del siglo XX, el pecado sexual más recurrente más escondido es la pornografía. Así que no se puede cuantificar, ¿no? Vamos, el 80%, el 40% de los hombres no se puede cuantificar, pero es el pecado escondido preferido de mucha gente. Así que entonces la Biblia nos está diciendo, ¿no?, que oyeron los discípulos que fue dicho no cometerás adulterio, y dice entonces que os digo que cualquiera que mira a una mujer, a un hombre, una escena de la televisión, una persona en la calle, qué sé yo, para codiciarla, alguna cosa de índole sexual, para codiciarla, ya adulteró, ya estuvo, hay un problema en el corazón, hay un problema serio del corazón. Pero aquí tenemos otro problema. Bueno, no problema, pero tenemos otra circunstancia. Está involucrado el ojo y el corazón. El ojo y el corazón. Porque dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero con ella en su corazón. Estamos hablando entonces de que el vehículo por el cual entra el pecado a nuestra vida es la vista. Aun y cuando no tengo manera de comprobar lo que voy a decir, pero lo han dicho comentaristas y creo que tienen sentido. Evidentemente todos nacemos con pecado y el pecado está arraigado en nuestra vida. Pero ¿qué pasa con un ciego de nacimiento? ¿Tendrá tentaciones sexuales? Es muy probable que sí, de alguna manera, pero no por una referencia directa a través de sus ojos. No conoce, no sabe cómo es una mujer, no sabe ni siquiera visualmente cómo es un hombre. No ha visto una revista, ¿no?, para adultos, no ha visto tampoco una película, no ha visto eso. Es posible que lo haya oído y que haya sido seducido por sus oídos, pero ¿no?, el gran problema que tenemos nosotros son nuestros ojos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y nuestros ojos son el vehículo que llega a nosotros y que nos abre las ventanas al mundo y que luego se convierte en un problema serio que viene al corazón. Y entonces el corazón está regido por los ojos. Así que el problema no necesariamente es el corazón, sino que el problema está en los ojos. Ahí está el problema. No tanto en el corazón. El corazón de por sí ya es pecador, ya es proclive al pecado. El corazón ya está contaminado de por sí, necesita tantito, ¿verdad?, para caminar en su camino de pecado. Pero lo que está haciendo énfasis aquí el Señor es los ojos. El que mira a una mujer, el que mira a un hombre, el que mira una escena, el que mira una revista, el que mira, el que ve, el que abre sus ojos y presta atención.
Eso no está mal. El problema es que mirar para codiciar. Estamos en el ámbito, pues, de la relación sexual. El que ve para eso, para codiciar. Y si él ve, ¿verdad? Como dice la palabra aquí, a una mujer para codiciarla, si sus ojos se depositan sobre una mujer para codiciarle, entonces hay un problema en el corazón. El corazón sucumbe y entonces adultera con ella. Se hace efectivo la transgresión del mandamiento en su corazón. Y el problema está en los ojos. Es un problema serio. Y tanto es el problema de los ojos, pero tanto es el problema de los ojos que el Señor dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque el problema está en los ojos. Imagínense que dijera, ¿no? Por tanto, si tu corazón cometió el pecado, sácalo de ti y échalo. Pues es casi suicidio eso, ¿no? No. Porque el problema no está necesariamente aquí en el corazón, aun y cuando el corazón es perverso y es engañoso, aun y cuando el corazón es el que nos mueve a cometer una gran cantidad de pecados, incluso el corazón puede ser el que esté tan contaminado que yo no tenga ningún problema en ver y observar algún pecado, alguna cosa que sea ilícita, pero el vehículo por el cual entra la información a mi corazón, pues son los ojos. Y dice el Señor, entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sácalo. Está difícil, ¿no? Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos con la interpretación del texto, que no debe de ser tan literalista. Es decir, no nos está enseñando o no nos está empujando el Señor a la automutilación, ¿verdad? No nos está diciendo, ¿no? Córtense. Hay una historia de un gran filósofo y claro, por supuesto también teólogo, ¿no? En el siglo III, Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría se vino al ascetismo, ¿no? Y este asunto del ascetismo era tan interesante porque renuncia a sus posesiones, a la comida, ¿no? Hasta se priva del sueño. Y llega al extremo, ¿verdad? Llega al extremo incluso de mortificar tanto su cuerpo que estaba dispuesto hasta cortar sus miembros. Había algunas personas en esa época, en el siglo III y también un poquito más adelante, que eran tan literalistas que cuando cometían algún pecado, entonces el miembro que había pecado era quitado del cuerpo. Todavía hoy día en algunos lugares del Oriente, a las personas que roban les son cortadas las manos. ¿No es cierto? Es decir, quítalo. Si esto es un problema, pues rómpelo, ¿verdad? Hay algunos lugares en donde la violación es resultado de castración, ¿no es cierto? Es decir, también existe hasta hoy en día en algunos lugares, dijéramos, subdesarrollados. No lo tenemos en México, no está en América, no está en el occidente, eso sucede más en el oriente. Pero hay mutilación por causa del pecado, por falta de la transgresión de la ley. Así que ejemplos de automutilación o de mutilación sí hay. Pero la pregunta es, ¿a esto se estará refiriendo el Señor? El Señor se estará refiriendo a que debemos verdaderamente sacar las partes de nuestro cuerpo y echarlas para afuera. ¿Eso es lo que dice el Señor? Es posible que no. Habría que tener cuidado entonces con la interpretación literalista, porque después dice en el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Habla de la mano derecha, habla del ojo derecho. ¿Y qué tal si vimos con el ojo izquierdo y cometimos el ilícito con la mano izquierda? Entonces, ¿está bien todo? No. Otra vez, evitando el literalismo, tenemos que tener en cuenta que la diestra
¿no? En aquella época, aun y cuando no estaba condenado o estigmatizado el zurdo, digamos, ¿no? Pero evidentemente era una terminología que se usaba de los dos miembros, ¿no? Tu mano derecha es todas tus manos, tu ojo derecho es toda tu vista. No tiene que ver necesariamente con uno de los lados de nuestros miembros, sino tiene que ver con la totalidad de nuestros miembros. Pero no está diciendo el Señor que nos mutilemos. No está diciendo esto. Lo que el Señor está diciendo en este texto, o lo que está implicado, aun y cuando está prohibida la automutilación, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es, si estás cometiendo un pecado de esta naturaleza, si tu ojo, ¿verdad? Como dice aquí, derecho, te es ocasión de caer, deja de ver lo que estás viendo, ¿no? O sea, sácalo y échalo de ti, ¿verdad? Es deja de ver lo que te está provocando pecar. Deja de verlo. No lo veas más. No es corta tu ojo, saca tu ojo, sino deja de hacerlo. Ya no lo hagas más. Y ese es un mandato importante. Porque nosotros en nuestra cultura, hermanos, no nos vamos a sacar los ojos. Pero lo que sí podemos hacer, que es una especie de automutilación de mis hábitos perniciosos, es hacer la lucha, dejar de ver lo que me está provocando el pecado. Dejar de verlo. Nosotros diríamos, qué fácil. Está regalado, ¿no? Ya nada más no lo veo y ya. No es tan fácil. No es tan sencillo. No es tan fácil. Vivimos en un mundo visible y es muy complicado dejar de verlo, ¿no? Es muy, muy complicado. ¿Saben que Job nos da una lección muy, muy, muy linda al respecto de esto? Miren, Job 31. Job es un hombre maravilloso, ¿no? Es un hombre perfecto, digamos, ¿no? Evidentemente pecador. Y en su libro de Job podemos ver nosotros el pecado de él. Pero él tenía luchas. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 31. Job hablando. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pero la palabra importante es el pacto que hizo con sus ojos. ¿Cómo se hace un pacto con los ojos? ¿De qué manera podemos pactar con mis ojos? En un espejo me veo y le digo a mis ojos, oye, vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Tú no ves y yo hago como que no vi. No, ¿cómo pactamos con nuestros ojos? Es una cosa bastante subjetiva, pactar con los ojos, pero lo que está diciendo Job aquí es que su voluntad, ¿verdad? Su determinación, su convencimiento de que está en relación con Dios, le llevó a decir, automencionarse y decir, no voy a ver una virgen, punto. Ahora, evidentemente, virgen aquí, estamos hablando de una mujer soltera. No voy a ver, no lo voy a ver, ya hice pacto con mis ojos. Porque son mis ojos los que me están provocando este problema que llega a mi corazón. Pero más adelante en el versículo 7 de Job 31, dice Job, si mis pasos se apartaron del camino, y miren lo que dice, si mi corazón se fue tras mis ojos, y luego lo de la mano, y si algo se pegó en mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Pero lo interesante aquí es otra vez esta relación del corazón con los ojos. Si mi corazón se fue tras mis ojos, y el Señor está diciendo que si vemos a una mujer, a un hombre, para codiciarlo, cualquier cosa, pecamos con ellos en el corazón. Y Job nos está diciendo, si mi corazón se fue tras mis ojos. No es difícil de entender, ¿eh? Yo voy a hablar por mí, pero
Cuando mis ojos se depositaron sobre mi esposa, llegó a mi corazón, ¿no? O sea, algunos dicen, ay, sí, amor a primera vista. La verdad es que no, porque crecimos desde niños juntos, ¿verdad? Y al principio nosotros ni nos queríamos, nos caíamos mal, nos evitábamos. Eso pasa en las iglesias, ¿eh? Así que cuando hay pleito entre dos pequeños, a lo mejor se casan en el futuro. Pero no nos llevábamos bien, o sea, era una cosa muy compleja. Pero un día, la vi y dije, tiene todas las cualidades que yo quiero. Y la amé. Pero primero la vi y después eso llegó a mi corazón. Y está diciendo Job eso, ¿no es cierto? Si mi corazón se fue tras mis ojos. ¿Saben cuántas cosas vemos y llegan a nuestro corazón? ¿No es cierto que cuando vemos una tragedia, una gran tragedia, la vemos, ¿verdad? Y hasta nos da escalofrío porque lo vemos y llega a nuestro corazón. Lo vemos y llega a nuestro corazón. Yo estuve viendo algunas historias de tragedias, ¿verdad? No tanto tragedias como momentos emocionalmente fuertes, ¿no? Y dice uno, llega, ¿no? Me pegó en el corazón, porque lo vi. Si no lo hubiera visto, no hubiera pasado nada, pero lo vi y me llegó al corazón, ¿no? Así que entonces nuestra vista es un buen vehículo para los sentidos, para experimentar lo que pasa en el corazón. Cosas buenas incluso, cosas malas también. Lo vi y llegó a mi corazón. Porque la vista tiene mucho que ver. Y lo que hizo Job es que pactó con sus ojos. Dijo, no voy a ver una virgen. Si mi corazón se fue tras mis ojos y se pegó algo, dice, a mis manos, siembre yo y otro coma que sea arrancada mi siembra. Yo no quiero ningún privilegio para mí. Pero en el versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Está diciendo Job, si fue mi corazón engañado por mis ojos, no lo dice aquí, pero el contexto lo implica, acerca de mujer, porque el corazón puede ser engañado a través de mis ojos, dice Job, por causa de una mujer. El pecado no está en la mujer, ¿eh? El pecado está en él que depositó sus ojos sobre lo que no deberían ser. Así que entonces, cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, y tenemos que considerar que caer es un eufemismo para pecar, ¿no? Si los eufemismos son característicos, ¿no? Dicen en una palabra más noble lo cruento del asunto, como decir, se puso alegre, no, se puso borracho, ¿no? Es decir, estamos hablando de este lenguaje, es un eufemismo. Así que caer es pecar. Si tu ojo te es ocasión de pecar, de caer, ¿no? Incluso nosotros culturalmente hablando, cuando alguien peca, dijimos, caíste, o decimos nosotros, caí, ¿verdad? Caí. Lo que estoy diciendo es pequé. No, yo pequé, caí. Si tu ojo te es ocasión de caer, entonces échalo de ti. Insisto, no es mutílate, es deja de ver lo que estás viendo. Y no tiene que ver con elementos externos, sino es un autoconvencimiento, es una autoexhortación, es una introspección del hombre regenerado, de la mujer regenerada, que en el nombre del Señor dejo de ver lo que me está provocando este pecado. En una reunión de jóvenes, yo hablé de este tema y dije, si lo que está provocando tu adicción a estas cosas, ¿no? Si hay algo que te esté provocando la adicción a estas cosas, quítalo, deséchalo. Alguien me dijo, pues es que yo en el internet, pero pues estoy en la computadora todo el día.
¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar mi compu? Haz lo que consideres, pero si la computadora te es ocasión de caer, quítala de tu vida. Si la televisión te es ocasión de caer, arroja la televisión por la ventana. Cualquier cosa que esté provocando que mis ojos vean lo que no debo de ver, quítalo. Quítalo por completo, por completo. Pero si en el trabajo la muchacha o el muchacho, ¿verdad?, están ahí y me dan mucha tentación, salte de ese trabajo. Si en la escuela tenemos un problema de esta naturaleza, salte. Si no puedes pactar con tus ojos, salte, dice la Biblia. Échalo. Échalo. Ahora, no significa que deja de estudiar o deja de trabajar. Lo que estoy diciendo entonces es, renuncia a aquello que te lo está provocando. Si no tienes la fuerza espiritual para combatirlo, para pactar con tus ojos, es mejor tirarlo, es mejor echarlo afuera. Insisto, no solamente con cosas sexuales, con muchas otras cosas. ¿Saben cuántos jóvenes hoy día están encadenados a los juegos en computadora, en celulares, en tabletas? ¿Saben cuántas personas hoy pasan horas enteras jugando en sus teléfonos, en sus tabletas? Es culpa nuestra, porque desde chiquitos, ahora en esta época, para que no hagan ruido, para que se porten bien, no nos molesten, le damos la tablet, le damos el teléfono, le ponemos imágenes y están encadenados. Y cuando les decimos no más, hay un gran drama. En Estados Unidos le dijeron a un chico, no más, le cortaron el internet y le quitaron sus consolas de juegos, se suicidó. Se quitó la vida. No lo pudo resistir. No lo pudo resistir. Porque nos encadena, porque hemos sido seducidos. Dejemos de hacerlo. Es pernicioso, es pecaminoso. El vehículo que Satanás utiliza son mis ojos para que llegue a mi corazón y entonces caiga en la tentación de mi propia carne. Dice la Biblia, déjalo, échalo de ti, sácalo de tu vida, porque además, dice la Biblia, no es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sácalo. Eso se va a ir, se va a quitar de tu vida, pero tú vas a preservar tu alma. Échalo. Y pasa lo mismo con la mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Ahora, aquí lo que está diciendo es, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Ya no de ver. Ahora, deja de hacer lo que estás haciendo. Déjalo, córtalo, quítalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El llamado que hace el Señor a los discípulos, a los fariseos, a la gente, a nosotros a la distancia, ¿verdad? Es que hay cosas que nos están afectando, cosas que vemos, cosas que hacemos, que nos están trayendo el pecado a nuestra vida, que alteran nuestro corazón y que sucumbimos ante la falta y entonces cometemos toda clase de pecados, incluyendo, por supuesto, el del adulterio y el de la codicia. Ahora, si esto nos está dañando, hay que acabar con lo que nos está dañando. Y eso es algo de voluntad. Eso quizá es pactar con los ojos, es quizá pactar con las manos. Es decir, no más, me va a doler, lo voy a extrañar, ¿verdad? Pero no más. ¿Saben cuántas mamás y papás no quieren enfrentar a sus hijos con eso? No, si le digo que le quito la consola, no, pastor, no olvides. No se arma. Quítalo, deséchalo, tíralo. Si eso está encadenando a tu hijo, quítalo. Y él tiene que entender, ella tiene que entender, ¿verdad? Porque es mejor eso a que todo su cuerpo sea echado al infierno. Noten ustedes entonces que hay cosas más implícitas que solamente el mandamiento de no cometerás adulterio. ¿No? La codicia de todas aquellas cosas que me dañan, que yo veo, que codicio y que llegan a mi corazón, son perniciosas y el Señor pone el punto
muy álgido, ¿verdad?, en la mente de los discípulos, en la mente de los fariseos. Tengan mucho cuidado. Los ojos son dañinos. Cuidado. ¿Y saben que una de las 7 cosas que aborrece Jehová son los ojos altivos? También la lengua mentirosa, también las manos derramadoras de sangre inocente, también los pies que corren presurosos hacia el mal, pero los ojos altivos, esos ojos que son vehículos para nuestra alma, nuestro corazón. Así que no solamente es no cometer ese adulterio y ya, sino va mucho, pero mucho más allá de lo que nos podemos nosotros imaginar. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? La próxima semana el asunto tiene que ver con el divorcio, porque el Señor va a tocar el asunto. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿No? Eso lo vemos la próxima semana. ¿Algún comentario que tengan, hermanos? ¿Algo que quieran echar de ustedes? Bueno, eso no me lo cuenten a mí. ¿Alguna pregunta? Pues oramos, ¿no? Oramos y nos vamos. Perdónanos, Dios, porque hemos caído muchas veces. Nuestros ojos nos han dado ocasión para caer, nuestra mano también. Y no sabemos, no podemos combatir contra eso. Pero Dios, déjanos entender que si hay algo que nos esté dominando, que ha sido tan importante en mi vida que no lo puedo dejar, ayúdanos a pactar con nuestros ojos, con nuestras manos, y echar fuera todo aquello que me encadena. Danos valor, fuerza de voluntad. Dirígenos, porque queremos que nuestro pensamiento esté centrado en ti. Queremos ver tu gloria, porque si vemos tu gloria, nuestro corazón rebosará de gozo. Te ruego, Dios, que nos acompañes a nuestra casa y que podamos iniciar mañana nuestra vida laboral con tu bendición y para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.